Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Vamos a tocar, mientras el tiempo nos permita, todo lo que nos alcance realmente a hablar sobre los aceites para motores de servicio pesado, ¿ya? Servicio pesado, tanto vehículos de transporte como de carga, transporte de pasajeros, ¿no? Como de carga. El objetivo de esta presentación es hablarles un poco sobre las bondades de nuestro lubricante para motores de servicio pesado como los que vemos, ¿no? Ya hemos visto que uno de nuestros compañeros trabaja con línea María, que son estos que están acá, ¿no? Vehículos de repente de movimiento de tierra, ¿no? A veces son retroexcavadoras, son payloader, en fin, y necesitan también un lubricante para motores diésel, ¿no? Porque el motor comercial es el diésel, ¿no? El motor a gasolina no es comercial, ¿no? Luego tenemos aquí un vehículo furgón, aquí de pronto un vehículo de pasajeros, de servicios, probablemente de recojo de desperdicios, de basura, ¿no? Para todos ellos hay la necesidad de los motores diésel para poder lograr su movimiento, la necesidad de contar con un motor diésel. ¿Cuál es la diferencia entre un lubricante para vehículo ligero y otro para pesado? Desde luego que hay diferencia, ¿no? Hay los llamados dedicados, que son para motores diésel, pero también es cierto que hay los de amplio espectro que son para dos servicios, tanto motores diésel como gasolineros, ¿no? Entonces, sabemos que la competencia tiene muchos aceites dedicados a diésel. Nosotros somos más bien un proveedor que suministra, una compañía que suministra lubricantes para servicio pesado, diésel, y también para servicio diésel, el mismo aceite puede emplearse en estas dos aplicaciones. De ahí vamos a ver qué cosa es el API, ¿no? El Instituto Americano de Petróleo clasifica los aceites por su servicio o por su calidad. Entonces ahí vamos a poder, después de esta presentación, identificar cuál es el aceite que se utiliza para el servicio pesado y para el servicio ligero gasolinero, ¿no? Una característica fundamental entre un aceite pesado y un ligero es la reserva que tiene el aceite diésel, es la reserva alcalina. Nosotros le llamamos número total de basicidad, TBN. Otros le dicen número de basicidad, nada más, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué cosa es? Es el aceite que tiene la posibilidad de asimilar la acidez, cosa que el aceite para un motor gasolinero la tiene, pero no en el nivel que sí tiene el motor o el lubricante para motor diésel, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es usar el combustible diésel que genera algo de ácido sulfúrico y otra cosa es utilizar gasolina, como ustedes la conocen, ¿no? De 90, 95 y 98 octanos, en la que pues el combustible, si bien tiene algo de azufre, no lo tiene en la proporción que sí tiene pues un aceite para motores diésel debido a ese combustible diésel 2 que hoy día es inclusive tiene 5% de aceite vegetal, ¿no? Y que pues de alguna manera eh, implica, ¿no? Que se forme
con el oxígeno, más condensación por agua, azufre que viene del combustible, oxígeno que está en el medio ambiente, ¿no? El aire que ingresa a través del sistema de admisión que tiene el vehículo, y el agua que se condensa por diferencia de temperaturas. Entonces, al final, estos ingredientes, elementos, lo que van a formar, ¿qué cosa es? ¿Qué piensan que se va a formar? Azufre, oxígeno y agua. Todo esto en conjunción se va hacia el lubricante. Estamos hablando de un motor diésel, ¿no? El motor diésel tiene un combustible diésel 2 que viene acompañado de azufre. En el caso peruano tenemos hasta 50 partes por millón hoy día, pero hace algún tiempo atrás era de 500 partes por millón y hasta más. $50 partes por millón. En Chile son 10 partes por millón. En Ecuador, más de 5.000 partes por millón. En Bolivia igual, tienen alta concentración de azufre. Por eso es que no es bueno traer combustible del Ecuador. Algunos piensan que están ahorrando, pero están envenenando su motor con azufre. Entonces, el lubricante que debe usar un motor diésel en el Ecuador no es igual al lubricante que se utiliza en el Perú, por el azufre. Además de que el combustible ecuatoriano, como es trasladado a nuestro país de manera informal, muchas veces viene con agua. Peor, ¿no? Entonces, lo que se va a formar entre el azufre más el oxígeno y el agua, ¿alguien sabe qué es lo que se forma? ¿Alguien ha pasado por química de quinto de media? ¿Se acuerdan? Ah, estás por ahí, pero todavía lejos. Eh, formar es esto. El ácido más fuerte que existe en la... ¿Ah? ¿Quién dijo ácido sulfúrico? Muy bien. Ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico te destruye el motor, pero por partes. ¿Qué es lo que primero te destruye? Son los elementos blandos, el babit, lo que está en los cojinetes de bancada, cojinetes de biela. El babit es una aleación de plomo, cobre y zinc. Miento, estaño, zinc no, estaño. Entonces, estos tres elementos conforman finalmente el babit. Y lo que hace el ácido sulfúrico es corroerlos, los ataca. Afortunadamente en el Perú estamos con 50 partes por millón. Pero yo recuerdo que cuando estábamos en 500 partes por millón, y eso de hace probablemente 7 años, ¿no? 7 años atrás, 6 años. Los cojinetes, y te lo indicaba ya el resultado de análisis, se iban deteriorando y te avisaba el análisis de aceite usado. El análisis de aceite usado es una herramienta de diagnóstico. Te va indicando cómo se está comportando el motor con el aceite. El aceite te avisa. A través del aceite nosotros podemos saber la condición, el estado operativo de la máquina. Y nos decía, alta concentración de azufre. ¿Por qué? Sulfatación, ¿no? El infrarrojo que se le hace, que es la prueba importante en el análisis de aceite usado, te señalaba sulfatación, sulfatación, sulfatación que estaba pasando en los límites de condenación. Eso te indicaba que tú tenías que cambiar el aceite. ¿Por qué? Porque estaba desprotegido el motor contra el ataque ácido.
¿Qué pasaba? Que el motor no llegaba pues al 1.000.000 de kilómetros, ¿no? A los 300.000, 400.000 kilómetros, notabas que los cojinetes estaban totalmente deteriorados, ¿no? Entonces eso definitivamente no es bueno para ningún motor, ni para la economía, ni administración de alguien que tiene la responsabilidad de mantenimiento. Hoy día eso ya no es un problema. Afortunadamente, hoy día podemos extendernos entre cambios. Hoy día el aceite puede estar más tiempo en el cárter. ¿Qué es lo que limita la vida del aceite? ¿Qué es lo que nos restringe tener más tiempo el aceite en el cárter? Si ya no hay ese azufre que había antes, ¿qué nos está restringiendo? ¿Por qué no podemos extender muchas veces más de lo que queremos? ¿Por qué tenemos que drenar el aceite cuando sabemos que teóricamente puede estar más tiempo? Estamos perdiendo plata, estamos tirando plata. ¿Alguien sabe o no? La condensación es una forma de contaminación, pero no es la más peligrosa. Hay otra que es muy peligrosa. Es el polvo que ingresa por el sistema de admisión. ¿Qué sucede? Muchas compañías ahorran, entre comillas, filtros. Y en lugar de usar filtros eficientes, como son generalmente los filtros originales, usan filtros alternativos. ¿Se economizan? Sí, se economizan algo de dinero, pero la verdad es que no es cierto. Porque al final de cuentas, haciendo sumas y restas, te vas a dar cuenta que estás perdiendo dinero al usar filtros de baja calidad o filtros alternativos, ¿no? Y al entrar el polvo lo que sucede es una abrasión anticipada, una abrasión en las piezas vitales, cojinetes, anillos, ¿no? Son muy críticos en un motor. Yo creo que estoy hablando con algunos elementos mecánicos que de repente no todos conocen, ¿no? De repente anillos y pensarán que es el anillo de matrimonio, o de repente el anillo pero creo que todos saben lo que es un anillo, ¿no? Creo que acá hay un motor, aquí podemos de repente diferenciar el anillo que está dentro del pistón. Bueno, mover esto va a ser complicado, pero este es un motor gasolinero, no, es un motor diésel. Es un motor diésel pequeño, probablemente pertenece a esos primeros autos que venían para taxistas, ¿no? Que tenían motor diésel. Vemos acá la biela y el cigüeñal. Claro, donde están ustedes no se va a observar, pero voy a hacer un dibujo para que ustedes puedan ir familiarizándose si es que quieren aprender de lubricantes, ¿no? Porque aprender lubricantes sin no saber en dónde va es un poco difícil aprender, valga la redundancia. Pero entonces vamos a ver un dibujo sencillo. Ah, me gustan estos lapiceros, plumones que no ayudan, ¿no? Vamos a buscar uno más. Vamos a ver este. Bueno. Aquí tenemos un pistón. Y aquí vamos a dibujar una biela. Y aquí el cigüeñal visto de perfil, ¿no? Entonces, la biela está conectada al pistón a través de este pin. Y los metales de bancada
son aquellos cojinetes planos que están apoyados en la carcasa del motor, en la parte principal del motor. Entonces, este lado va en el monobloc. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Acá hay un movimiento alternativo de arriba hacia abajo, gracias a que esto tiene un movimiento rotacional que hace que suba y baje la biela, y con ello sube y baja el pistón. El pistón tiene un primer anillo que es de compresión, un segundo anillo también, que sirve como guía también, de compresión, y tiene un tercer anillo, que más bien es un anillo de lubricación. ¿No? Este anillo de lubricación es fundamental, tiene como unos agujeros, ¿no? Y que hace que el aceite se aloje en esa cavidad y pueda ir de arriba hacia abajo juntamente con el cilindro, gracias a este movimiento rotacional que tiene el cigüeñal. El cigüeñal es una cosa bastante aparatosa, ¿no? Y tiene la posibilidad este cigüeñal de mover este aceite que está en el fondo del cárter, ¿no? Este es el tapón, y acá tenemos el aceite que está a cierto nivel, pero cuando el cigüeñal llega a sumergirse en el fondo de este cárter, va a producir un baño y un splash, ¿no? O sea, una salpicadura que va a ir hasta esta zona. Entonces, cuando el pistón está en la carrera de abajo, gracias a ese movimiento alternativo que tiene, va a recoger con este anillo el aceite que está en esta zona y lo va a llevar hacia la parte alta del motor. Es así como se consigue la lubricación parcialmente del pistón y de los anillos dentro de esa cámara, ¿no? Que es el cilindro. Pero ¿qué sucede cuando hay una mala operación? Cuando hay una mala operación se forma hollín, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre combustible y aire. Entonces, ese hollín, además de la temperatura que influye bastante, ¿no? Ese hollín es como echarle arena a un motor, ¿no? Se va a desgastar abrasivamente. ¿Y qué se gasta? Se gasta los anillos, las guías de válvula, y todo eso va a traer como consecuencia que el aceite, en general, el que está subiendo por salpicadura y el que está llegando por presión de la bomba, ¿no? A través de los ductos interiores, pues comience a ingresar, ¿no? Se desgastan los anillos, ingresa el aceite a la cámara de combustión. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce esa explosión? Porque esa es la propiedad que tiene el diésel, ¿no? El diésel se detona por compresión, gracias a la temperatura que genera. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál es el punto de inflamación que tiene el diésel? ¿A qué temperatura se convierte en fuego? Por eso es peligroso el diésel también, ¿no? Más o menos, un poco menos de 40 grados. Miren lo peligroso. Y al inflamarse, evidentemente, con el mismo calor de la compresión, va a expulsar el pistón hacia abajo y se va a producir uno de los 4 tiempos que tiene el funcionamiento de un motor diésel de 4 tiempos, ¿no? Estoy explicándoles adelantadamente porque si hacemos un ingreso de
todo lo que es la parte fundamental de la mecánica, nos vamos a demorar varias horas. Pero les estoy dando estos tips para que ustedes vayan chapándola en el aire y podamos avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que se presentan no es por un tema de marcas, no es un tema de marcas, este es un tema de seleccionar el producto adecuado, ¿no? Entonces, eh, si seleccionamos, por ejemplo, un aceite que tiene una baja reserva alcalina, digamos como a 6 de TBN podría ser bajo para nuestra realidad actual. Hubiera sido extremadamente bajo para la realidad anterior. Hoy día, todavía hasta 6 de TBN, digamos que puede ser aceptable, ¿no? TBN 6. TBN 6. Pero un aceite como el THPD, que es el diésel más representativo, el que nosotros suministramos en nuestro mercado, tiene un TBN. ¿De cuánto, Franz? El TBN del THPD CI4, $15.40. Alrededor de 10. 10.5 me parece, o 10, ¿no? Esto está bien para nuestra realidad nacional. Esto está un poquito al límite, ¿no? Entonces, tampoco es bueno tener un TBN demasiado alto. Por ejemplo, selecciono un TBN de 20, busco un producto que los hay también y señalo, ya, selecciono el 20. Pero ¿qué va a pasar? Hay una relación casi directa con la concentración de cenizas sulfatadas. Cenizas sulfatadas. ¿Son buenas las cenizas sulfatadas para un motor? No tanto. Necesita tener un poco de cenizas, pero no demasiadas cenizas. Si tiene demasiadas cenizas, puede generar problemas y el motor va perdiendo eficiencia. Un TBN de 20 tiene probablemente cenizas sulfatadas que se aproximan a 2%. Un TBN de 10 tiene aproximadamente casi 1% de cenizas sulfatadas, ¿no? Si tuviera 15 de TBN, probablemente 1.5. Entonces casi hay una relación directa con las cenizas sulfatadas. Las cenizas sulfatadas contribuyen a deteriorar en cierto modo el motor y a ir perdiendo eficiencia. Comienza a consumir más combustible, ¿no? Le quitas un poco de volumen a la cavidad donde se encuentra el cilindro, ¿no? Y entonces te consume un poco más de combustible. No es bueno. Pero nosotros, y aquí queremos entrar ya de lleno a nuestra presentación, es que este es un dato estadístico solamente, ¿no? En Estados Unidos, en la Comunidad Europea, esto es un dato del 2017, ¿no? Se tiene que hay más de 18.03 millones de vehículos, ¿no?, registrados, ¿no? Que más o menos representan el 11.5%, donde más de 3.5 toneladas es la zona más roja, y la que es un poquito menos roja son vehículos ligeros de menos de 3.5 toneladas. Y el resto son vehículos diésel registrados en aquel entonces, donde proliferaba mucho los motores diésel para vehículos de pasajeros. Hoy día las tendencias están cambiando sustancialmente. Inclusive ustedes recordarán que había mucho taxi en el Perú con motor
diésel, que ya prácticamente ha ido evolucionando, cambiando y hoy día se ven motores a gas, ¿no? El diésel dejó de ser interesante para los que están en el negocio de transporte de pasajeros y hoy día vemos que las tendencias es a utilizar motores a gas y todavía los convierten, ¿no? Que ese es todavía un poco preocupante, porque un motor convertido no es igual que un motor hecho adrede para consumir gas. El combustible a gas te da más o menos 10 grados centígrados o Celsius de temperatura adicionales en relación a un combustible líquido normal. Y si el motor no está preparado para recibir 10% de promedio adicionales de temperatura, lo más probablemente es que ese motor tarde o temprano comience a fallar. Pero si el motor está preparado desde fábrica para utilizar combustibles a gas, probablemente ese motor va a durar buen tiempo. Pero acá en el Perú estamos viendo que hay muchos que están convirtiendo sus gasolineros a gas, ¿no? Y están, creo, en quinta, sexta generación. Y bueno, van a ahorrar en combustible a largo plazo, pero después van a tener un costo de mantenimiento alto. Bueno, todo se lleva a un balance. Vamos a pasar la parte estadística, pero vamos a ir de frente a lo que nos interesa. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que hoy día se tienen para los lubricantes? ¿Qué es lo que busca el aceite de motor? ¿Cuáles son sus objetivos? 3. Primero, el ahorro de combustible. Segundo, la duración, ¿no?, de los elementos mecánicos. Y tercero, la reducción de las emisiones, ¿no? Esa es la preocupación que tienen los fabricantes de motores y de equipos Original Equipment Manufacturer. Y aquí viene el famoso gráfico de motores Euro, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar de los motores Euro? Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Son los llamados motores ecológicos que desarrollaron hasta el momento, siguen evolucionando en los países desarrollados, los países vanguardistas en temas de control de emisiones. Entonces, hace algunos años atrás conocíamos que se vendía mucho motor Euro 3 acá en el Perú. Pero hoy día hemos visto que proliferan ya los motores Euro 5 y Euro 6, donde nos están pidiendo adicionalmente el consumo de un nuevo aditivo que no va mezclado con el combustible, no va mezclado con el aceite, es la urea. La urea líquida al 32.5%. Algunos le dicen DEF, otros le dicen AdBlue, nosotros le decimos Blue Mass. Y nuestra marca es Repsol Blue Mass, ¿no?, que es un aditamento que estamos vendiendo para estos motores 5 o 6 que tienen su reservorio para poder repostar con el líquido que es es urea al 32.5% en agua destilada, ¿no? 32.5% en agua destilada. ¿Qué sucede una vez que se agote? El computador le va a dar una señal al operador para que eche nuevamente este líquido. Pero muchas veces no lo hacen y lo que hace la computadora es decirle a la unidad, no darle instrucciones para que baje la velocidad. O sea, el operador, por más que quiera aumentarle la velocidad, el vehículo no le va a hacer caso. Va a empezar a bajar la velocidad y después de cierto tiempo se detiene. Y una vez que se detenga, ya no hay forma rápida
de encenderlo, porque no es que yo venga con la urea líquida, le eche y ya el vehículo me prende. Hay que hacer todo un tema con la computadora para liberar la máquina, setear el asunto y volver a arrancar. Entonces, descuidarse en revertir, en volver a echar a, la urea líquida, trae una serie de consecuencias posteriores, ¿no? Eh, Hay otros que vienen haciendo una práctica no muy recomendada, que es bypassear y ya no usar la urea líquida. Esto trae como problemas la vida del vehículo, ¿no? Porque está diseñado para que todos esos gases contaminantes sean depurados antes de salir a la atmósfera. Entonces, hay que procurar orientar al usuario en no deteriorar el equipo, ¿no? Que es costoso y que respeten, pues, la normativa, ¿no? La normativa de no contaminar el medio ambiente. Que más que una normativa fundada por alguna exigencia legal, debería de ser una normativa de conciencia. Cada uno tiene que entender de que somos contaminantes. Estamos haciendo que nuestro mundo deje de ser interesante para las generaciones futuras. Lo estamos viendo ya, ¿no? Ustedes han visto la cantidad de desechos que se ven en los ríos, en los mares, y a esto súmale el desecho que no ves, que es el óxido nitroso. El óxido nitroso está acabando con la vida de todos los seres, y mientras no controlemos esto va a ser cada vez peor. Es lamentable que esta guerra entre Ucrania y Rusia ha traído un hecho sumamente preocupante, que el gas que ya no vende Rusia a Europa lo está quemando, porque no lo pueden controlar, eso sale con presión, sale con cierta presión y han llenado todos sus recipientes y ya no tienen a dónde más llenar. Entonces, no es que yo ponga la válvula y la cierro así nomás, eso sale con una presión importante y lamentablemente están quemando esto en sus centros de captación de gas, ¿no? Entonces, no está llegando a Europa con la misma cantidad, pero lo están quemando, que es otra cosa que va a traer cola a mediano plazo. En fin, en este gráfico lo que vemos es que ha ido modificándose los gases preocupantes, los gases que atentan contra la vida, contra los seres vivos, y son regulados, ¿no? Es el óxido nitroso, el monóxido de carbono, los radicales de hidrocarburo, ¿no? En fin, hay una serie de gases que son convertidos, ¿no? A gases, digamos, aceptables, buenos, que no afectan la vida, como es el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y la condensación de agua, que es un vapor, ¿no? Ese vapor no le hace daño a nadie. Entonces, en eso se convierten los gases tóxicos a gases que son buenos, ¿no? Eso es lo que hace el convertidor, ¿no?, catalítico que se tiene ahora en los vehículos eh, Euro 5, Euro 6, que son considerados ecológicos. Cuestan más, definitivamente cuestan más. Bueno, y este ha sido el desarrollo, ¿no?, de los euros en versión americana versus versión europea, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2024 han transcurrido, y faltan 2 años más, 18 años, ¿no?, prácticamente. Entonces, toda esa arquitectura de vehículos que se tenían hace 20 años, hoy día ya no existen. Si por ahí vemos un motor diésel de hace 20 años, es un motor recontracontaminante. En Europa no lo van a permitir andar. Aquí de repente podemos encontrar, ¿no?, todavía muchos vehículos de pasajeros, ¿no?, urbanos,
que tienen más de 20 años y consumen combustible a borbotones y además no usan un aceite probablemente que no exista en la escala SAE, ¿no? Más grueso que el 25 de OL60. Y siguen ahí, siguen las empresas frente a los estados de gobierno insistiendo en que sigan operando, pero al final todos nos estamos contaminando con esos humos que arrojan estos vehículos. Eh, el transporte masivo ha servido muchísimo en el Perú. Hoy día el transporte masivo es eléctrico o es con motores a gas. O sea, en ese sentido, no, se ha avanzado bastante. ¿Ustedes recuerdan la avenida Bancay cómo era antes? A la avenida Bancay tú ibas con una camisa blanca y regresabas a tu casa con el cuello negro acá, ¿no? De todo el monóxido y de todo el mal humo que uno respiraba, ¿no? Hoy día todo eso ha mejorado bastante. Ahora ustedes van a la avenida Bancay y estoy seguro que no van a encontrar eso, van a encontrar otras cosas, ¿no? Que de todas maneras molestan, que tiene que ver más con lo político, ¿no? Que muchas veces no se puede ni transitar, ¿no? Pero en cierto modo se ha mejorado bastante. Y aquí quiero presentarles los sistemas de post-tratamiento que se tienen en las unidades modernas, ¿no? Hay varias que sería bueno tener en cuenta, ¿no? El catalizador de oxidación es en realidad seco, no necesitas la urea líquida, ¿no? El catalizador de 3 vías también es seco, el EGR es seco. Ya con el uso de SCR, ¿no? Y el uso del DPF en algunos casos, sí hay que proveer de la urea líquida que la compañía viene suministrando, ¿no? Pero, por ejemplo, el de catalizador de oxidación no necesita hacerle ningún eh, mantenimiento. Simplemente una vez que se satura, se cambia, ¿no? Este catalizador lo que hace es lo que explicábamos en antes, ¿no? De cambiar los gases nocivos a gases que no afectan a los seres vivos. ¿Quién me puede decir qué es un gas? ¿Cuál de los gases que hemos explicado es tóxico? Alguien que pueda levantar la mano y me lo diga. Ya lo hemos explicado en antes. Muy bien, pero no es el único, ¿no? Hay otros que son más peligrosos inclusive. Uno que está siempre latente y que ni siquiera tiene olor, ¿no? Y mucha gente se envenena con eso y se quitan la vida con eso, ¿no? Los que se suicidan, por ejemplo, ¿no? Ah, monóxido de carbono es lo que primero nos han enseñado, ¿no? Monóxido de carbono. Pero hay otro que también es sumamente peligroso. Ojo que el dióxido de carbono, el CO2, no es nocivo. Nosotros somos generadores de dióxido de carbono, ¿no? O anhídrido carbónico, ¿no? Pero el dióxido de carbono no es un gas contaminante. El que es contaminante es el monóxido de carbono, ¿ya? ¿Qué otro gas está por ahí en el que el servicio de post-tratamiento está empeñado a eliminar y a transformar? Más que eliminar, lo transforma. Se escribe ONOF, más o menos, ONOF. Ese es el óxido nitroso. El óxido nitroso es sumamente peligroso. Es el que acaba con los seres vivos. Y es el que debemos modificar
gracias a este servicio de post-tratamiento. El TWC, que no se ve acá, de repente está más adelante con mayor claridad. Ya. Esto más o menos es ya agrandado, el diseño del catalizador diesel, que le dicen DOC, ¿no? Diesel Oxidation Catalyst. Esto estaba latente hasta que se sature. Una vez que se satura ya no sirve, pues hay que cambiarlo, porque el vehículo comienza a perder fuerza, ¿no? Entonces, todas las partículas, el hidrocarburo, el monóxido de carbono, pasa por este elemento, ¿no? Que está al final del tubo de escape, ¿no? Viene el tubo de escape, el silenciador, esto está después, ¿no? Del múltiple de escape, ¿no? Y posteriormente viene el silenciador seguramente, ¿no? Antes están algunos resonadores, pero prácticamente lo que hace esto es convertir esto que es sumamente tóxico a gases como el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que ahí uno de sus compañeros dijo, vapor de agua, ¿no? Y nada más. Esto nos obliga a utilizar lubricantes para aquellos vehículos que tienen catalizadores, secos o húmedos. Entonces nosotros tenemos que suministrarles un producto lubricante que sea low ash o mid ash, SAPS, mid SAPS o low SAPS. ¿Qué significa SAPS? O sea, los lubricantes contribuyen también con la formación de algunos gases tóxicos y también partículas. Entonces, para eliminar los elementos pesados que son las partículas, hay que recomendar el uso de un lubricante que sea mid SAPS o low SAPS. Ya, hoy día le dicen LS, low SAPS, en nuestra nueva versión o gama que estamos lanzando al mercado ya próximamente, ¿no? Dentro de la nomenclatura del producto, ustedes si leen esto, LS, nos estamos refiriendo a este de acá, donde SAPS significa sulfur ash de cenizas sulfatadas, fosforum y sulfur, o sea, es cenizas sulfatadas, fósforo y azufre. Contenido en la fórmula, contenido en una fórmula convencional, contenido en una fórmula de lubricantes de la década del 70, del 80, del 90, del 2000. Pero a partir del 2010 ya aparecieron los lubricantes para motores ecológicos donde se tiene que usar lubricantes para esos motores. No le puedo meter cualquier aceite. Si tienes un vehículo con catalizador, pues tienes que usar un aceite justamente recomendado para vehículos que llevan catalizadores. Esto es en diésel y también en gasolina, ojo, porque hay vehículos gasolineros que tienen catalizadores también. Y hay aceites, que es de la línea Evolution, y no de la línea Cosmos, que pueden empleársele para aquellos motores estándar, ¿no? Entonces, en gasolineros también se tiene el cuidado de usar el lubricante correcto. Pero regresando a motores pesados, motores de servicio pesado, hay que tener en cuenta, ¿no? La necesidad de usar aceites preparados para motores ecológicos, ¿no? Si tienen catalizadores, pues mucho cuidado.
Este es otro tipo de catalizador de 3 vías, ¿no? Fíjense, monóxido de carbono, óxido nitroso. Acuérdense, el óxido nitroso, contra esto estamos luchando, todos los seres de este planeta, ¿no? Y radicales de hidrocarburos. Entonces, todo esto se convierte, gracias al catalizador, en vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Que es nocivo? No, está en el aire. Pero lo otro te mata a tus plantitas que están en el jardín. Y si quieres suicidarte, también puedes usar esos gases, ¿no? Entonces es terrible realmente. Sí, sí. Mira, esa es una buena pregunta, pero yo te puedo decir que los catalizadores se deterioran, o sea, dejan de ser eficientes, ¿no? Cuando no se les suministra a tiempo el producto, que en este caso el nuestro es el AdBlue más, o urea líquida al 32.5%, ¿no? Sí hay una mínima inversión que hay que hacer con los sensores, con calibrarlo, que hay pues su tiempo de afinamiento, si le quieres decir, ¿no? Que en donde se calibra que funcione adecuadamente, ¿no? Pero mientras el vehículo esté andando sin que merme o falte el producto, va a seguir funcionando bien, ¿no? Por un buen tiempo. El que dura relativamente menos, poco, son los que no llevan, los secos, ¿no? Los que no llevan la urea líquida, como los que estamos citando, ¿no? Estos de acá. Estos se saturan y afuera. Es para el medio ambiente. Que es una cosa que le importa poco a mucha gente, ¿no? Claro, en otros países industrializados, desde niñito, les enseñan a no tirar el papelito a los niños, ¿no? Saben dónde ponerlo, ya tienen otra conciencia, ¿no? Aquí todavía vemos que los niños tiran la basura. Ven al papá tirar papeles por la ventana del auto, ellos también tiran, y si pueden la botella, también todos tiran, ¿no? Esa es falta de educación, falta de conciencia, ¿no? Todavía tenemos que pasar muchos años más, seguimos siendo todavía subdesarrollados. Este de acá, el EGR, muy común en nuestro medio, ¿no? Es el Exhaust Gas Recirculation. Vale decir, es el gas de escape que vuelve a ingresar por el sistema de admisión. O sea que en lugar de que ese gas se vaya totalmente a la atmósfera, parte de ese gas vuelve a ingresar gracias a una válvula, vuelve a ingresar al sistema de admisión. Entenderás tú cómo afecta eso al lubricante. Por lo tanto, se tiene que usar un lubricante para esa aplicación, con mayor reserva alcalina, supuestamente, con mayor detergencia, nivel de detergencia dispersancia, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Si no está preparado para eso, ese aceite se va a contaminar rápido y va a empezar a desproteger al motor, ¿no? Como decía en una película, ¿cuál es la función del lubricante? ¿Quién me lo dice? Y le damos un premio. ¿Quién me dice cuál es la función del lubricante? Todos me van a decir, no, que es lubricar, ya sabemos que es lubricar, pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo? Desgaste, evitar el desgaste. Está bien, esa es una. ¿Qué otra? Enfriar, perfecto. ¿De dónde eres tú? De Resol, ¿no? Con razón. Ya. ¿Qué otra cosa? Limpiar el sistema
Ya. ¿Qué más? Reducir ruido. Eres nervioso tú. Sí, bueno. Es importante, pero no es el principal. ¿Qué otro objetivo tiene el lubricante? ¿Ah? ¿Cómo? Que no haya fricción para evitar la pérdida de material y el desgaste. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguien sabe? Una muy importante, ¿ah? Que está muy de moda. Piensen, piensen. ¿Qué puede ser? Reducir también, también. Eso tiene que ver con la fórmula y todo, pero hay una que está previamente. ¿Cuál? Ya lo dijimos al tratar de otra manera lo hemos dicho lo mismo, pero bien pensado. Otra de las cosas es reducir consumo de energía. Ya la preocupación de los fabricantes es, yo quiero tener mi vehículo que no me consuma tanto, que funcione, pero que me consuma menos. La preocupación es utilizar materiales que conlleven a ese objetivo, que es reducir el consumo de energía. Hoy día se tienen vehículos más livianos. Miren, en la primera empresa industrial que utilizó el aceite multigrado fue Cemento Norte de Pacasmayo. Fue la primera empresa en usar el aceite multigrado. Antes usaban el monogrado y no creían que podía ser tanto la reducción de energía. No lo creían hasta que lo pudieron comprobar, ¿no? Entonces, de un monogrado grueso a un multigrado, 15 40 era como usar, pues, a temperatura ambiente, un aceite viscoso contra un aceite ligerito como un hidráulico. Nadie creería eso, pero eso pasaba. La primera compañía en usar aceite hidráulico aceite multigrado en el Perú de transporte de pasajeros fue Transportes Ormeño. Fue la primera compañía en utilizar, que creyó en el multigrado, que creyó en que podían reducir consumo de combustible, que al final es la reducción de consumo de energía. Pero hoy día esas tendencias han mejorado sustancialmente, ¿no? Hoy día se tiene productos que son más rendidores. Hemos entrado a la era de los sintéticos, ¿no? Prácticamente no hay aceite que no sea sintético. El 90% de los aceites que se venden para vehículos es sintético. Desde luego eso te trae el beneficio por ser un aceite más estructurado, mejor estructurado, es más estable ante los cambios de temperatura. Te dura más tiempo en el cárter. Se contamina menos. No se rompe su estructura molecular tan fácilmente como suele pasar con los demás aceites multigrados. Entonces, a la hora que uno hace el análisis, lo único que encuentras es silicio, que es la contaminación y que es lo que limita la vida, como yo les decía antes. Si yo encuentro un aceite con silicio en el resultado de análisis y todas las demás variables están bien, digo, qué pena, tengo que botar el aceite porque está con silicio, pero hubiera podido recuperar ese aceite, ¿no? Entonces hay empresarios preocupados por el tema que lo que utilizan son centrífugas, por ejemplo, batería de filtros, y recuperan sus aceites cuando se tratan de aceites en volúmenes grandes, de tipo circulatorio, ¿no? En la industria, especialmente. Pero yo, por ejemplo, he visto en Sauder, Perú, que había un gringo que empleaba filtros para recuperar su aceite sintético de los mandos finales.
y los volví a reutilizar el aceite, que desde luego en ese entonces ya era caro y no era muy comercial. Pero conseguía pues nuevamente el aceite ponerlo en cero kilómetros al eliminar el silicio. Entonces, hoy día se tienen aceites de buena calidad que podrían estar más tiempo en el cárter, pero que nos restringe la contaminación propia de la operación. Hollín es uno de ellos, silicio es el otro. Y una contaminación, digamos, menos frecuente es el combustible. El combustible, sobre todo en aquellos motores que están mucho tiempo funcionando en neutro, ¿no? Lo que pasa es que se forma hollín, que eso va a repercutir en la vida del aceite, pero también va a repercutir en la vida de los componentes mecánicos, porque es como una lija. ¿Ustedes han usado alguna vez una lija contra la pared? Eso sucede dentro del motor con el hollín, solamente que a nivel microscópico. Y las piezas se desgastan. Bueno, este es uno de los eh, catalizadores muy comunes en el Perú. No, catalizadores no, sino, está mal dicho, no son catalizadores. Son motores con cierto arreglo para aliviar la contaminación del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo? Haciendo que el gas de escape vuelva a ingresar parcialmente al sistema de admisión, ¿de acuerdo? Ujú, sí. No, motores últimamente, por ejemplo, la mayoría de los motores Volvo tienen este sistema, Scania también, ¿no? Pero estamos hablando de hace 15 años atrás, ¿no? Inclusive se deben estar vendiendo todavía este tipo de motores, ¿eh? Ya. Un aceite que tenga no menos de 12 TBN como reserva alcalina, ¿no? Y un control frecuente de este parámetro. Si se reduce a menos del 50%, hay que cambiar el aceite, ¿ya? No sabía que en el Ecuador nos estaban escuchando. Ya. Otra, no sé si tiene alguien alguna duda de todo lo que hemos hablado. Bueno, seguimos. Ya, este es otro sistema que nos alivia y que va juntamente con algunos catalizadores. Es el filtro de partículas. O sea, hay catalizador, pero también hay filtro de partículas. Primero viene el filtro de partículas y luego viene el catalizador. Entonces, es un complemento a los sistemas, ¿no? Para aliviarnos de estos contaminantes, ¿no? Y una de las implicancias, como ya se dijo, es limitación del SAPS, ¿no? Cenizas eh, sulfurosas, fósforo y azufre, ¿no? Entonces, entra por aquí el aire, no el aire, sino el gas contaminado, el que sale del sistema de escape, entra a este filtro de partículas y te lo libera de todas esas partículas como el hollín, por ejemplo, ¿no? Partículas generales de residuos de combustión, ¿no? Y este es el Selective
Catalytic Reduction, SCR, ¿no? Aquí el aceite también tiene que estar limitadísimo en azufre, porque anteriormente las fórmulas que no eran para estos sistemas sí venían con azufre, venían con fósforo, venían con una serie de elementos que van agudizando el problema de saturación que se tienen en estos elementos. Entonces, se contribuyó, los fabricantes de lubricantes han contribuido con la reducción de estos elementos, ¿no? Para no contaminar estos importantísimos complementos del catalizador juntamente con el filtro de partículas. Y el Blue Mass, que es la urea líquida, es el que reactiva nuevamente el catalizador, ¿no? El catalizador es como un laboratorio, se agota, se cansa, se necesita reactivarlo nuevamente. ¿Cómo lo reactivas? Con algo de urea líquida, al 32.5%. ¿Por qué al 32.5% y por qué no al 35%? Porque al 32.5% se ha encontrado que es una combinación precisa para la necesidad. Si ustedes compran cualquier urea líquida, todas vienen con 32.5%, salvo aquellos proveedores que no respetan, digamos, el ISO 22241, creo que es la norma ISO que controla este producto. Entonces, tiene que ser, pues, un producto formalmente comprado para que no te den gato por liebre, ¿no? Y que sea la urea de automoción, no la urea para cultivar agrícola, ¿no? Porque también hay algo de eso. Es necesario, cuando ustedes compren este producto, fijarse el ISO que debe reunir. Si no lo dice, preocúpense. Y si lo dice, preocúpense también, porque a lo mejor no es cierto. Mejor lo consultan con los especialistas para saber si la urea líquida que ustedes están comprando es la más adecuada, ¿no? Nosotros tenemos nuestra certificación, hemos constatado personalmente todos nosotros que estamos en el área de lubricantes la idoneidad del producto. Una pregunta por ahí. Ya, primero debes controlar, tú no lo vas a poder hacer, tiene que ser alguien que tenga un instrumento portátil que nosotros le llamamos refractómetro. El refractómetro es un aparatito así, chiquito nomás. No sé si alguien lo ha visto antes. Tiene una especie de compuerta y tiene un gotero. Entonces tú con el gotero coges algo de este producto y lo viertes sobre el lente, que es un prisma, ¿no es cierto? Y tiene un visor. Ese visor te indica, hay dos tipos, pero uno de ellos te indica el porcentaje del elemento que estás tú tratando de ubicar, ¿no? Te dicen si está al 32, al 30, al 25 o menos por ciento del elemento que estás controlando, que en este caso es la urea, ¿no? Entonces, lo que puedes encontrar es que seguramente pocos respetan esa norma. No es 32.5%, de repente es 30, de repente es 28, ¿no? Pero eso no lo es todo. Cuando se utiliza mal la urea, no se usa la urea automotriz y se usa la urea agrícola, hay una formación de elementos contaminantes, ¿no? Que te va deteriorando el catalizador, ¿no? Es algo de aldehídos y por ahí hay otras sustancias
que son, que están presentes en todas las urias, pero en la urea agrícola es todavía más intenso. Entonces, cuando se pasa del límite de condenación, ese es lo peligroso. Entonces, no hay una forma fácil de que tú puedas detectar esta anomalía, ¿no? Tienes que mandarlo a un laboratorio que sea especializado para que te diga cuáles son esos elementos detectados, si están dentro de la norma o no, dentro de la ISO. Ahora, la forma rápida de saber si es respetuoso de la norma es con este instrumento fácil de llevar, ¿no? Que es el refractómetro. Por lo menos vas a saber si está el 32.5%. Te vas a encontrar con sorpresas porque probablemente muchos de ellos no van a indicar 32.5%. Ya eso es un mal indicador, ¿no? Mal indicio. Si no te respetan el porcentaje de azufre, no te están respetando nada más. De repente están usando hasta otra urea líquida. Pero como yo decía antes, es importante que la descripción del producto, la hoja técnica, la ficha técnica, diga que satisface la norma ISO 22, y si no me acuerdo por ahí es la 41, no me acuerdo bien, pero es la 22241. Y esa norma, si la indican, bastante bien. Si no la indican, sí, preocúpate bastante, ¿no? Y en todo, sí, sí, Euro 5 y Euro 6. Te dicen, te dicen usar el DEF o el AdBlue. Eso es todo lo que te dicen. Nada más. Claro, son marcas. Al final el AdBlue es una marca. Pero te dicen que sí debe reunir la norma, que este material debe reunir la norma ISO, ¿no? Y la norma ISO no solamente abarca la calidad del producto, abarca más que eso, abarca la forma en cómo se almacena la urea o la urea líquida, la forma como se distribuye, ¿no? La forma en que a qué temperatura lo tienes climatizado el producto, porque cuando supera los 25 grados se descompone. Cuando recibe los rayos solares directamente se descompone. Entonces tienes que seguir las recomendaciones de la ISO, de tenerlo bajo techo, libre del ataque de ultravioleta, ¿no? Y también lo inverso para el frío, ¿no? También, solamente que el frío es menos nocivo porque por último se cristaliza y lo llevas otra vez a la temperatura normal y se recupera. Pero el producto cuando está a altas temperaturas se descompone. Inclusive puede hasta formarse ciertas bacterias, ¿no? Que se generan en el interior, ya por contaminación, ¿no? Ya. Bueno, entonces, este es otro de los temas muy importantes. Y como decía, la urea líquida lo que hace es reactivar nuevamente este catalizador, ¿no? Lo vuelve a setear, como se dice. Lo vuelve a poner como nuevo. Bien, hemos llegado a este cuadro, que es el cuadro de la SAE, ¿no? Es la J, aquí nos lo dice, J300, y clasifica los aceites por la viscosidad, aceite de motor, por la viscosidad. Desde 0W hasta 25W y de 8 hasta 60 sin la W. ¿Y qué significa la W? W viene de winter del inglés, ¿no? Pero justamente la W nos está indicando que el aceite fluye a temperaturas muy bajas. No así el aceite que no lleva la W, ¿correcto?
los multigrados llevan W. ¿Quién me dice una versión de aceite multigrado? ¿Cuál? 15W40, muy bien. Vamos a ponerlo acá. ¿Quién tiene otro arreglo? 10W30, muy bien. Nada. Ya, 80W90 es válido, pero para aceite de transmisión, eso no está acá, ¿no? No lo tenemos clasificado como aceite de motor, pero el 80W90 pertenece a otra clasificación que es la J306, 360, no me acuerdo, que lo vamos a ver a continuación. Pero para aceite de motor tenemos como ejemplo estos dos, ¿no? 10W30, 15W40, 20W50, 15W60, 10W... Hay una variedad de combinaciones. Yo le voy a dar una que de repente nunca han escuchado. 0W16. Dirán, ¿qué es eso? Un aceite sumamente delgado, sumamente fino. Bueno, hay algunas marcas que ya lo están solicitando. 0W16. Imagínate si el dueño de ese 0W16 se va donde uno de estos tíos que trabaja en un oleocentro y que le digan, señor, deme un 0W16. El otro va a decir, ¿qué? ¿0W16? Oh, señor, usted está loco, eso no funciona. Usted tiene que usar un 20W50 o un 20W60, que eso sí va a protegerle su motor. Bueno, eso es lo que se tenía hasta hace un tiempo, ¿no? Fíjense que para cambiar a 10W30, que es una indicación un poco más normal hoy día, hoy por hoy ya hay oleocentros que te dicen, no, 10W30, ¿no? Tranquilamente, te aceptan el 10W30. Lo venden. Y hoy día tal vez sea uno de las viscosidades más vendidas, 10W30. Más que el 20W50, más que el 25W60. Para gasolineros. Pero para diésel se sigue con el 15W40. Pero ya hay muchos que están empezando a preocuparse porque están usando 20W50 en un diésel. Y son diésel de marca, ¿eh? Son vehículos de marca. Entonces, lo más probable es que ese motor se eche a perder antes de llegar al 1.000.000 de kilómetros, ¿no? Por estar usando viscosidades que no corresponden. Y desde luego con la agravante que están consumiendo más energía, más combustible, ¿no? Que de repente no se nota en un vehículo, pero en una flota sí se nota. En una flota sí se nota cuando tú te ahorras algunos miles de soles en combustible, cuando utilizas aceites que corresponden al motor que les toca usar, ¿no? Pero miren, acá el 15W40, que es un SAE muy común en motores diésel, tiene una viscosidad de arranque de 15W y tiene una viscosidad de operación de SAE 40. Por eso se le dice multigrado. No porque tiene múltiples grados, sino porque tiene dos. Viscosidad de arranque y viscosidad de operación. ¿Qué significa esto? Viscosidad de arranque. Que esta es la viscosidad cuando el motor inicia su operación, cuando tú le das al motor de arranque. En un clima frío, te vas a zonas altas donde hay un poco de frío y a las 7 de la mañana quieres prender tu vehículo, con un grado como este, monogrado o grado fijo, va a ser bien difícil que el vehículo encienda. Probablemente, y ustedes no sé si lo han visto, yo sí lo he visto, hay muchas zonas donde calientan el cárter, ¿no? Temprano, lo calientan con fuego abierto. ¿Y para qué lo calientan? Para disolver el aceite, para que pueda moverse el motor de arranque. Bueno, eso yo lo he visto. De repente si voy hoy día ya no lo encuentro, ya no lo veo. Pero probablemente es porque ya están usando multigrado.
10W30 o 15W40 son aceite multigrado, 0W16 aceite multigrado, ya le hemos dicho, cuando llevan esta W de Winter. Pero esta W de Winter con este número 15, la pregunta que yo me haría es, ¿qué cosa es mejor para un vehículo? ¿Usar un 15W o un 10W? En un motor a mí me conviene que este W sea lo más bajo posible. Si es 5, mejor. O sea, 10 está bien, 15 es bueno. Pero si lo tuviera como 0W40 en lugar de 15W40, esto me ayudaría a que el fluido, el aceite, fluya rápidamente en el momento del arranque. Y ustedes saben que el 70% del desgaste del motor es en el arranque. 70% del desgaste del motor es en el arranque. No es en la operación, damas y caballeros. Es en el arranque. Rápido varía la viscosidad ante los cambios de temperatura. Mientras más alto sea el índice de viscosidad, varía menos. Todo lo contrario, ¿eh? Mientras más alto sea el índice de viscosidad, varía mucho menos. Y me conviene, claro, me conviene. Si yo tengo un índice de viscosidad de 180 contra un índice de viscosidad de 100, voy a preferir el de 180. Pero ese justamente es el que tú ves como si fuera agua de un aceite hidráulico, como si fuera líquido de un tipo hidráulico. Pero lo que ellos no entienden es lo que vamos a ver. Bien, señores, vamos a explicar lo que es el índice de viscosidad. Aquí tenemos dos ejes. Este eje de acá te controla lo que es la temperatura, ¿no? Te ayuda a visualizar lo que es la temperatura. Y aquí vamos a visualizar la viscosidad en centistock. La unidad de medición es centistock, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una unidad común cuando uno revisa la tabla de viscosidades, que antes la puse. Y tenemos dos tipos de viscosidades, ¿no? La viscosidad cinemática en centistock y también tenemos una viscosidad absoluta que la tenemos en centipoise, ¿no? Vale decir que es la viscosidad centistock dividido la gravedad específica. Pero bueno, para no enredarlos más, yo les voy a explicar esto. Las temperaturas estándar o típicas son las que se emplean de 40 grados y de 100 grados. Esto es una normativa, ¿no? Se ha normado así, 40 y a 100. Yo puedo controlar la viscosidad con otras temperaturas, pero las que yo tengo diseñadas en mi formato de la ficha técnica es a 40 y a 100. No la tengo a 60, no la tengo a 70. Lo tengo a 40 y a 100, por convención. Y así lo tienen todos los proveedores, ¿no? Por ahí de repente hay alguien que dice, no, yo te doy la temperatura a 0 grados. Bueno, no nos ayuda mucho, pero 40 a 100 es lo que normalmente se debería de conocer. Entonces, fíjense, un aceite monogrado tiene una pendiente, ¿no? De viscosidad respecto a la temperatura. Esa pendiente está acá. ¿No es cierto? ¿Ustedes se fijan? La vamos a hacer de otro color. Eso nos está diciendo que estos dos aceites, 15W40 y SAE40, son exactamente igual a 100 grados. ¿No es cierto? ¿Qué pasa a 40 grados? El SAE40, el aceite SAE40 es más grueso que el 15W40. ¿Por qué digo que es más grueso? Porque está más alejado de este cero que está acá. Y fíjense,
Aquí tenemos 10 centistock. Pero si vamos al siguiente, es 100. Si vamos al siguiente, es 1000. El siguiente es 10.000 centistock. ¿Qué quiere decir? Que la viscosidad tiene una progresión logarítmica, ¿no? Se incrementa de manera exorbitante. De 10 se va a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, ¿no? Si yo quisiera dibujar realmente la proporcionalidad que tengo en este eje, necesitaría muchos pisos de pizarra para poder hacer la diagramación. Pero para poder hacer la explicación, he tenido que acudir al logaritmo, ¿no? Para dividir estos espacios de manera que pueda entrar las dos curvas que estoy poniendo. De lo contrario, lo que veríamos es una curva sumamente asintótica hacia arriba, ¿no? Prácticamente no podríamos hacer el análisis. Pero vamos a hacer el análisis de esta manera, ayudándonos del logaritmo. Y así está clasificado cuando ustedes vean un gráfico de viscosidades, vamos a poder ver este tipo de gráfico. La afectación es tremenda sobre la viscosidad. Entonces, vamos a analizar el monogrado versus el multigrado. ¿Qué le sucede al monogrado a 40 grados un día de verano? Un día de verano en Europa que está en 40 grados, porque acá está en 30, ¿no? 28, 29. Pero suponiendo que estamos a 40 grados. 40 grados tenemos una pequeña diferencia de viscosidades. ¿Ya? Si acudimos a la ficha técnica, ustedes vean cuánto es a 40 grados el 15W40 y cuánto es a 40 grados el 40. Creo que íbamos a repartir fichas técnicas, pero no lo hemos hecho, ¿no, Fiorella? Ah, bueno. Ya, no te preocupes. Vamos a suponer. La viscosidad a 40, más o menos, aquí, claro que acá los números no te ayudan porque esto es solamente para la explicación, ¿no? Pero a 40 grados la viscosidad es 150. En cambio, la viscosidad aquí a 40 del multigrado es 130. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? La hay. Este es mayor que este. 150 respecto a 130. Aquí la viscosidad a 100 grados es 15. Estamos poniendo valores que no coinciden con la tabla que he puesto. Esto es solamente para efecto de la explicación, ¿no? Vale decir que recién decimos que aquí puede estar a 10 y aquí recién estamos a 100. ¿Ya? Más o menos la proporcionalidad para que coincida con el ejemplo, ¿no? Entonces, a 100 grados, los dos productos tienen la misma viscosidad, pero a 40 grados, yo tengo que uno es más viscoso que el otro. Por eso es cuando yo veo el multigrado a temperatura ambiente, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un aceite muy, pero muy líquido, ¿no? Como te pasó a ti. Y la gente pierde credibilidad, dice, no, este aceite no me va a proteger, está muy aguado. Pero ese mismo aceite aguado, que está con una temperatura ambiente y que te está indicando una viscosidad bastante más baja, resulta que a más de 100 grados, digamos que a 180, ¿qué sucedió? Que este aceite
que está abajo resulta estar mejor posicionado que el que estaba muy alto. Se mantiene o declina menos y el otro declina más. ¿Cuál declina más? El monogrado. El que tenía como viscosidad a temperatura ambiente o a temperatura de 40 grados, 150. En cambio el otro estaba en 110 probablemente. Entonces, si tú comparas, dices, no, este aceite ligero no me va a proteger, pues. Pero es que ahí no está la labor del aceite. La labor del aceite está a altas temperaturas. A la temperatura de los anillos. ¿Cuál es la temperatura de los anillos? ¿Quién sabe? Este es el pistón. ¿Cuál es la temperatura en la cámara de combustión? Fíjense, ¿eh? Por acá, 100 grados. Por aquí, 150, que es la falda del pistón. 150. Por acá, estamos a 220 grados Celsius. Grados centígrados, o Celsius, claro. Y en esta zona está 500 grados, pero promedio. Suele tener picos de 1000 y pico, 1500, 1300 grados Celsius en esta zona. ¿Cuál es el punto de inflamación del aceite? 220. Del diésel 2, ¿quién lo dice? Más o menos. 40, 38, 41, 40. El aceite se inflama a los 220 grados. Vale decir que si el aceite entra a la cámara de combustión, ¿qué sucede con el aceite? Se inflama, se quema. ¿Y qué queda? Quedan las cenizas, quedan los residuos, pero además se evaporó. Por eso que el aceite no debe entrar a la cámara de combustión. ¿Cuándo es que entra a la cámara de combustión el aceite? Cuando las guías de válvulas están desgastadas, cuando los anillos están desgastados. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede a 180 grados? A 180 grados tenemos que el aceite SAE40 pierde viscosidad respecto al 15W40. La pregunta es, ¿cuál protege mejor? ¿El que se evapora a 180 grados o el que se evapora menos? El que evapora menos es el que va a proteger mejor el motor. ¿Y cuál evapora menos? El aceite SAE 15W40. El aceite 15W40 evapora menos que el SAE 40. Por lo tanto, protege mejor el aceite, el motor, en general las piezas. El aceite es sumamente importante cuando se utilizan indicadores importantes, ¿no? Un indicador importante es el índice de viscosidad. Si yo tengo un índice de viscosidad de 160 contra un índice de viscosidad de 98, ¿cuál voy a preferir? 160, porque eso me va a dar mayor garantía de una estabilidad. Más de 100.000 kilómetros, te estás hablando de un vehículo de pasajeros, un vehículo de turismo de pasajeros. No, hay que seguir con el mismo aceite, la misma viscosidad. No tienes por qué cambiarla. Oswaldo, no, Walter Vargas, ¿lo conoces? Lo conociste, porque ya no está con nosotros. Walter Vargas tenía un carro Toyota, Tercel creo que era, ¿no? No sé, era un Toyota, antiguo. Digo antiguo porque era del 86, creo. Nunca pasó más allá de la viscosidad que tenía, que era un 10W30, creo. Nunca cambió motor y siguió con ese producto sin modificarlo. Nunca bajó el motor.
Nunca le hizo un overhaul. Pero estaba un poco chancado, yo le dije que cambio de carro ya, ¿no? Pero el 10W30, como te digo, y te voy a poner una experiencia que tuve hace poco, ya 2 veces. Mi carro usa 0W20, por si acaso, 0W20. Entonces lo llevé a su servicio. Cuando fui a recogerlo, le habían cambiado el aceite a un 10W30. Entonces yo le manifiesto, ¿y por qué lo has cambiado? Ah, porque tiene ya bastante recorrido. Y mi carro tiene 80.000 kilómetros. Entonces yo le digo, ¿y es suficiente para pasar al siguiente? Ya yo también bien malo, ¿no? ¿Y es suficiente para cambiar el aceite? Bueno, es lo que se estila, lo que se estila. No, le digo, tú me sigues poniendo el 0W20. Pero no, le digo, pero tú has revisado si evapora el aceite, te has fijado con la varilla si ha perdido volumen. No, no, no ha perdido, sí hemos revisado y no ha perdido, ya. ¿Has revisado la compresión? Si está perdiendo compresión. No, el vehículo está bien. Entonces no había necesidad de cambiar. O es que no tienes el aceite a la mano y has puesto el que tenías. No, sí tenemos el stock. Entonces hazme el favor de revisar el aceite que corresponde. Claro, me tuve que quedar 15 minutos más, 20 minutos más para que le cambiaran. No me cobraron, por cierto, porque estaba totalmente justificado que no es necesario cambiar cuando no te lo exige el motor. El motor te lo exige cuando tú después de un recorrido ves que el nivel de aceite está bajando, porque eso ya es un indicador de que no estás protegiendo tu motor adecuadamente y se está desgastando. Hay que ver las razones por las cuales se ha desgastado. Pero un motor a los 100.000 no necesita cambiar, ni a los 200.000, te digo. El carro de Walter Vargas tenía 250.000 y nunca le cambió la viscosidad SAE. Y la bajada de compresión. Sí, esos son los indicadores. Un poco difícil esta explicación de acá, creo, ¿no? Pocos lo han entendido. ¿Ah? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Claro. Se busca que la curva, como bien lo has dicho, sea lo más horizontal posible, cosa que es impreciso, no se puede llegar a eso, ¿no? Pero el que menos tenga inclinación es la que más nos conviene. Igual con los diésel, ¿ah? Estamos hablando de un concepto general. Es mejor un aceite de mayor índice de viscosidad que un aceite de menor índice de viscosidad. Y, y bien, el tema es extenso si vamos a hablar de motores diésel, que es lo que a ustedes les conviene, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Yo creo que ese reloj está malogrado también, ¿no? Bueno, eso ha pasado gracias a al COVID, creo, ¿no? Se han malogrado varias cosas, pero vamos a tener que cambiar ese reloj también, porque mi celular creo que ya no me da la hora. 5:55. No me da la hora porque se me apagó por falta de carga, ¿no? 5:55 los habíamos invitado a las 3:30, muchos aparecieron después de las 3:30, no importa, pero yo creo que 2 horas está bien, ¿no? Si no se van a bloquear y me van a maldecir. Entonces, yo los invito a que vengan una próxima vez con más gente, ¿no? Más invitados. La sala es grande porque la podemos ampliar. Y podemos avanzar ya con un mejor, con todo mejor. Estos son los efectos del post-COVID. Ya, pero me gustaría saber qué les ha parecido y qué tienen que decirme, ¿no? Porque si me han entendido o lo hago de repente demasiado complicado. De repente le digo a otro que venga a darle las explicaciones a ustedes de estos temas. Vehículo, ¿no? Para esto tenemos Evolution y tenemos Cosmos.
Tu vehículo seguramente no tiene catalizador, ¿no? ¿O no lo sabes? Averigua. Porque si tiene catalizador, usa este, Evolution. Si no, le pones este Cosmos, ¿ya? Pero mejor para seleccionar la viscosidad correcta, debe tener un manual ese vehículo, ¿no? En el manual figura las viscosidades que corresponden al año del vehículo y el nivel de servicio API, ¿ya? Si es europeo, de repente es ACEA, pero si es de ambos, podemos seleccionar el producto que más corresponde, ¿ya? Generalmente, a lo mejor es un 10W30, vamos a ver. Bueno, ustedes saben que la urea líquida usa agua destilada. ¿Y por qué generalmente se piensa que en Lima no se mantiene la calidad de la urea líquida? Debido a que es muy probable que nadie controle el tipo de agua que están empleando, ¿no? Porque el agua tiene que ser destilada y para destilarla tienes que tener un equipo que te pueda mover una cantidad importante de agua. No basta con tomar agua de cualquier caño y mezclarlo con urea, no, tiene que ser agua destilada. Tenemos homologaciones de Mercedes-Benz, de Volvo, de MAN, de TAF, TAF, de Iveco, y en fin, no todos son homologaciones al 100% del propio fabricante, muchas veces comparten, ¿no? Por ejemplo, a veces Mercedes-Benz tiene sus propias normas, sus propias homologaciones. Pero hay otras marcas como Iveco que acude a ciertos fabricantes como ZF, ¿no? La misma Mercedes-Benz también, ¿no? A ZF. Scania no, Scania tiene sus propias homologaciones para sus componentes que ellos propiamente han desarrollado, ¿no? Que es el caso de las cajas, de los diferenciales. Eh, ¿Han oído hablar de los retarder? ¿No? Los retarder, todos los vehículos que llevan cierta carga, cierta potencia, para poder lograr un frenado adecuado, tienen un complemento después de la caja que le dicen retarder, que ayudan a retardar, a demorar o a frenar el vehículo, quitándole la inercia, ¿no? Desplegada por el propio motor. Entonces, esa inercia es reducida, es aplacada gracias al fluido hidráulico que se le pone y que prácticamente reduce la velocidad que ejerce el cardán. ¿Saben qué cosa es el cardán? El cardán, ¿saben lo que es? El cardán es el que traslada la potencia del motor hacia los diferenciales, hacia el diferencial propiamente dicho, ¿no? Y también ejerce velocidad, ¿no? Entonces tenemos coronas o puentes traseros de vehículos que para que frenen rápido utilizan el retarder, ¿no? Gracias a la utilización de un fluido hidráulico que es el que transmite la potencia para reducir justamente la velocidad al cardán. Eso es mejor que utilizar frenos, porque el freno se desgastaría en poco tiempo. Se queman rápidamente las zapatas, se queman rápidamente los discos cuando no se utiliza retarder. Entonces, el retarder es hoy día el complemento más importante que tiene un vehículo para la seguridad vial. Y muchos no lo conocen o no lo tienen presente o cuando hacen su balance económico en las adquisiciones, no lo toman en cuenta. El retarder te ayuda a que el vehículo se conserve más tiempo y evites un accidente, que eso sería lo más trágico y lo más costoso. Entonces, este retarder utiliza
un aceite que no necesariamente es hidráulico. Puede ser un aceite 0W40 o 5W40 de tipo sintético. Fíjense, un aceite de motor en un retarder que podría pasar como hidráulico. O en el caso de ciertas marcas utilizan un aceite de caja automática sintético, ¿no? Generalmente dependiendo de las marcas, ¿no? Hay retarder ZF que me parece que utilizan el Matic 3 o el producto que sea sintético, ¿no? De tipo caja automática, ¿no? Pero no es una caja, es un retarder que utiliza un fluido que tiene que ser sintético, por eso que mayormente utilizan 5W40 o 0W40 de motor, sintético. Y es en poca cantidad, serán pues un retarde puede tener 15 litros, no más, 17 litros, hasta menos, podría tener mucho menos, ¿no? Como se nos ha malogrado este asunto, me hubiera gustado pasarles una película de lo que es un retarder, ¿no? Pero será ocasión para que vengan en otra ocasión y lo podamos ver todos. Pero vayan tomando en cuenta, vayan indagando, porque los retarders solamente están en vehículos de alta potencia, ¿no? No se lo vas a poner a una furgoneta o a un furgón de 4 toneladas, no, no vale la pena, pues, ¿no? Antes había el freno motor, no sé si ustedes han oído hablar. El freno motor era con la propia compresión del motor que lograbas el frenado del motor, pero ha sido superado por el retarder, ¿no? Los Kenworth tienen, sí, tienen claro, es una invención americana, ¿no? El freno motor. Los Kenworth, los motores International, Cummins, todos esos tienen freno motor. En carros americanos es más común tener ese tipo de frenado, freno motor. Inclusive uno lo nota cuando está frenando, porque viene el vehículo con cierta potencia y después hace... Entonces esa es su utilización del frenado a través de la misma freno motor, de la misma cámara de combustión. Pero el retarder es muy común en vehículos europeos, ¿no? Nosotros estamos con más de la mitad de vehículos europeos acá en el Perú, ¿no? Y usan retarder. Bien, ¿qué es lo que lubricamos en un motor diésel? Lo que lubricamos es motor, caja, ¿no? Retarder, diferencial, con productos líquidos. Hay algunos productos que van líquidos también en los rodamientos de las ruedas. Va un líquido. Cojinetes lubricados por aceite, que son los de las ruedas. Pero la mayoría de las ruedas son lubricadas con una grasa, ¿no? Cuando se trata de vehículos con la quinta rueda, ¿no? O sea, esos tractors que tienen la famosa quinta rueda. ¿Saben qué cosa es la quinta rueda? La quinta rueda es esa plataforma redonda que tienen en la parte de atrás, donde se cuelga ahí justamente, ¿no? Que es un remolcador, ¿no? Que jala el furgón, ¿no? Entonces, necesita una grasa en esa plataforma para evitar que se desgaste con el movimiento que tiene de media vuelta, ¿no? Pero con bastante carga. Entonces ahí generalmente va una grasa con disulfuro de molibdeno. Esa grasa la suministramos nosotros también. La tenemos al menos del 2%, la tenemos al 3% y al 5%. Entonces estamos bien provistos de grasas especiales para esa aplicación. Y para cojinete de las ruedas,
Nosotros hemos venido recomendando una grasa lítica común cuando se trata de un trabajo regular, pero cuando se trabaja en zonas de mucha carga, recomendamos un aceite o una grasa con complejo de litio, que es más aparente, ¿no? El punto de goteo que tiene una grasa de complejo de litio, tiene alrededor de 280 grados Celsius. En cambio, una grasa convencional tiene 180. De 280 a 180, obviamente prefiero usar el de 280, porque de esa manera, si tuviera mucha carga o tuviera que tener que forzar la máquina porque hay más torque, pues tengo que acudir a una grasa de complejo de litio. Bueno, ambas grasas suministramos nosotros, por si acaso, ¿no? Scania no te acepta un líquido de frenos que sea DOT 5.1, te acepta DOT 4 y a veces te acepta DOT 3, no el DOT 4, sino el DOT 3, que es la clasificación de los fluidos para frenos. No porque tenga mayor punto de inflamación o de ebullición, quiero decir, es mejor necesariamente. Para ciertos fabricantes no. Scania, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Ellos te piden el DOT4 y no te piden un DOT5.1. Si tú vas con el DOT5.1, te dicen no, no te lo acepto porque mis materiales se ven afectados con ciertas sustancias que tiene el DOT5.1. Será de mejor ebullición, es decir, te soporta mayor temperatura antes de que hierva, que eso es muy bueno para los frenos, ¿no? Pero no es lo que buscamos. Ahora, eh, no todos los vehículos usan fluido como el DOT, ¿no? Que es más común en vehículos ligeros, vehículos livianos, ¿no? Generalmente, sobre todo en maquinaria pesada, se utilizan otros líquidos, pueden ser los mismos hidráulicos, que son los que se utilizan en la línea María, por ejemplo, el grado 10W, ¿no? El tipo TO4 de Caterpillar, o también este, de marcas como Komatsu, ¿no? Entonces, no todo es productos de OT3 o de OT4, ¿no? Que es una clasificación para los fluidos de frenado.